La economía de México en el siglo XX experimentó transformaciones significativas, incluyendo periodos de rápido crecimiento, como el Milagro Mexicano, que fue un periodo de rápido y sostenido crecimiento económico en México. Aproximadamente fue entre 1940 y 1970. Y también como la crisis de la deuda externa en la década de 1980. La economía mexicana fue afectada por la Revolución Mexicana, la Gran Depresión, las guerras mundiales y la globalización. Ahora hablaremos un poco sobre lo que fue la política mexicana. En las últimas décadas del siglo XX, México vivió un cambio importantísimo en su manera de pensar políticamente. Poco a poco se fue dejando atrás el discurso tradicional de la Revolución Mexicana, ese que hablaba de justicia social, tierra, trabajo y nacionalismo, para dar paso a ideas más modernas tomadas del liberalismo y de la tradición democrática de otros países, como Estados Unidos. Este cambio no fue casual, coincidió con una crisis profunda del sistema político que había nacido después de la revolución. Muchos pensaron a cuestionar la idea de que el presidente tenía un poder absoluto o que la única lucha real era entre el pueblo y la élite del PRI. En lugar de eso, se empezó a hablar cada vez más de democracia y economía de mercado como los nuevos caminos que México debía seguir. Ahora hablaremos un poco sobre lo que fue la cultura en el siglo XX en la época de México. Bueno, esta cultura en el siglo XX en la época de México atravesó una etapa de grandes cambios. Fue un periodo en el que el arte, la educación y la identidad nacional jugaron un papel clave en la construcción del México moderno. Uno de los movimientos más representativos fue el muralismo, con figuras como Diego Rivera, José Clemente, Orozco y David Alfaro que usaron el arte para contar la historia del país y llevar mensajes sociales al pueblo. También se vivió un fuerte nacionalismo cultural impulsado por el Estado después de la Revolución Mexicana. Se buscaba revalorar las raíces indígenas y mestizas y promover una idea de unidad nacional basada en la diversidad del país. Además, México fortaleció su diplomacia cultural, usando el arte, la literatura y la música para proyectar una imagen positiva en el extranjero y establecer lazos con las naciones. En resumen, la cultura en el siglo XX no solo reflejaba lo que pasaba en el país, sino que también fue una herramienta poderosa para formar una identidad colectiva y posicionar a México en el mundo. Así que, profe, esta fue mi tarea y muchas gracias por estar al pendiente.